En ese momento, su teléfono vibró con una notificación de noticias. Humo blanco en el Vaticano. Tenemos nuevo papa. Desde tiempos inmemoriales, las palabras de aquellos que afirman ver más allá del velo del tiempo han fascinado a la humanidad. Entre ellas, pocas han capturado la imaginación colectiva, como las atribuidas a un monje irlandés del siglo XII. Esta es la historia de cómo esas antiguas palabras despertaron en nuestro presente, trayendo consigo algo mucho más oscuro que simples predicciones. Era un lunes gris de abril, cuando Tomás Vidal recibió aquella llamada que cambiaría su vida para siempre. El profesor de Historia Medieval de la Universidad Complutense no esperaba que su antiguo colega Ferran Montserrat, ahora bibliotecario en el Vaticano, se comunicara con él después de tantos años de silencio. «¿Han encontrado algo, Tomás?», le dijo Ferran con voz entrecortada, durante la remodelación de una sala en los archivos secretos. «Un manuscrito, sellado con cera negra. Tiene tu especialidad escrita por todas partes». Tomás había dedicado gran parte de su carrera académica al estudio de profecías medievales, particularmente las atribuidas a San Malaquías, esas crípticas frases en latín que supuestamente predecían a cada papa hasta el fin de los tiempos, habían sido su obsesión desde la universidad. «¿Qué dice?», preguntó Tomás, tratando de disimular su excitación. «No lo sé con certeza», respondió Ferran, en voz baja. «Está en latín antiguo, mezclado con gaélico, pero hay algo más, algo que no coincide con la versión que conocemos. Solo pude fotografiar 3 páginas antes de que me descubrieran». 48 horas después, Tomás estaba frente a su ordenador, examinando las imágenes borrosas que Ferran le había enviado. El manuscrito parecía auténtico, con marcas de agua y caligrafía consistentes con el siglo XII, pero lo que realmente le heló la sangre fue lo que logró traducir del texto. «La lista conocida es solo la sombra de la verdadera revelación», decía una nota marginal. «El último no es un hombre, sino una puerta». Tres días después de recibir las imágenes, Tomás intentó contactar con Ferran nuevamente. Sus mensajes quedaron sin respuesta. Las llamadas iban directamente al buzón de voz. Una semana más tarde, un breve obituario, en un periódico italiano, informaba sobre la repentina muerte por paro cardíaco del bibliotecario español Ferran Montserrat. «No fue un ataque al corazón», murmuró Leonor Quintana, la viuda de Ferran, cuando Tomás la visitó en Roma. Con manos temblorosas, le entregó una pequeña memoria USB. «Me dijo que si algo le pasaba, te diera esto y te dijera: sigue el camino de los papas olvidados». La memoria contenía un archivo encriptado. Tomás trabajó durante días para descifrarlo, apenas durmiendo, consumiendo café, como si fuera agua. Cuando finalmente lo logró, se encontró con un documento escaneado. Parecía ser el manuscrito completo, pero con anotaciones de Ferran. «He descubierto que la llamada Profecía de los Papas que conocemos, publicada por primera vez en 1595, no es más que una versión censurada», escribió Ferran. El manuscrito original contenía no solo predicciones sobre los pontífices, sino advertencias sobre lo que ocurriría cuando llegara el último de la lista. Tomás leyó con creciente inquietud
cómo su amigo había realizado conexiones entre las muertes inexplicables de otros investigadores y sus descubrimientos sobre las profecías de Malaquías. Todos habían estado cerca de descifrar el verdadero significado del último lema, Pedro el Romano. La verdadera profecía no termina con la destrucción de Roma, señalaba Ferran. Es solo el principio de algo mucho peor. Mientras Tomás profundizaba en su investigación, extraños sucesos comenzaron a ocurrir a su alrededor. Primero fueron pequeñas coincidencias. Encontraba libros abiertos en su despacho, que no recordaba haber consultado, todos en páginas relacionadas con profecías apocalípticas. Luego, notó que alguien parecía haber estado revisando sus archivos personales. Una noche, mientras trabajaba tarde en su oficina, escuchó pasos en el pasillo desierto. Al asomarse, vio una figura con vestimenta clerical que desapareció al doblar la esquina. Nadie en la universidad recordaba haber visto a ningún sacerdote ese día. La muerte del Papa Francisco, anunciada en las noticias matutinas del 21 de abril de 2025, aceleró los acontecimientos. Tomás recordó la fecha con un escalofrío en las anotaciones de Ferran. El 21 de abril aparecía marcado con una cruz roja. Las noticias no paraban de repetir especulaciones sobre quién sería el próximo papa. Los comentaristas mencionaban la antigua profecía de San Malaquías, recordando que, según ella, el sucesor de Francisco sería el último pontífice. «No entienden nada», murmuró Tomás para sí mismo, mientras apagaba el televisor. Esa misma noche, recibió un correo electrónico de un remitente desconocido. Solo contenía una línea. Era el inicio del último lema de la profecía conocida. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien apacentará a sus ovejas, entre muchas tribulaciones. Pero lo que apareció después no formaba parte del texto publicado. La puerta se abrirá, y vendrán aquellos que esperan en las tinieblas. El mundo entero seguía con atención los preparativos para el cónclave que elegiría al nuevo papa. Tomás, sin embargo, había encontrado algo perturbador en sus investigaciones. Un patrón en las muertes de los papas que coincidían exactamente con ciertos alineamientos astrales mencionados en las notas marginales del manuscrito original. Consultando viejos registros astronómicos, comprobó que cada vez que se producía una conjunción específica de Saturno y Marte en la constelación de Escorpio, un papa moría en circunstancias que la historia oficial simplificaba. Y según sus cálculos, esa misma conjunción había ocurrido exactamente el día de la muerte de Francisco. Tomás decidió viajar a Roma. Necesitaba acceder a los archivos vaticanos, buscar el manuscrito original. Mientras empacaba, notó que el pestillo de su ventana estaba roto. Alguien había entrado en su apartamento. Sobre su escritorio, encontró una antigua moneda de plata. Al examinarla, reconoció el símbolo. Pertenecía a una orden religiosa supuestamente disuelta en el siglo XIV, los custodios del sello. Según las leyendas medievales, eran los guardianes de secretos apocalípticos que no debían revelarse hasta el final de los tiempos. En el vuelo hacia Roma, Tomás no podía quitarse de la cabeza una frase que había encontrado repetida en las notas de Ferran. No es un hombre, sino una puerta. La revelación.
Roma bullía de actividad cuando Tomás llegó. Peregrinos y turistas abarrotaban la ciudad eterna, mientras el cónclave se preparaba en el Vaticano. Utilizando los contactos que Ferran le había dejado, Tomás consiguió una identificación falsa como investigador asociado al archivo. En las profundidades de la Biblioteca Vaticana, siguió las indicaciones que su amigo había dejado. Tras horas de búsqueda meticulosa, encontró una pequeña caja de madera sellada con el mismo símbolo de la moneda que habían dejado en su apartamento. Dentro había un pergamino amarillento y una carta moderna. La carta estaba firmada por Ferran. Si estás leyendo esto, Tomás, significa que he muerto tratando de proteger este secreto, pero ahora comprendo que debe ser revelado. Lo que San Malaquías vio no fue simplemente una sucesión de papas. Vio algo más allá. El lema Petrus Romanus no se refiere a un papa, sino a lo que vendrá después. La verdadera traducción del último párrafo es: cuando la ciudad de las 7 colinas caiga, no será el fin, sino el principio. La puerta se abrirá para aquellos que han esperado desde antes del tiempo. Con manos temblorosas, Tomás desenrolló el pergamino. Contenía un dibujo antiguo, la plaza de San Pedro, pero transformada. Donde debería estar la basílica, se alzaba una estructura imposible, con geometrías que desafiaban la comprensión humana, y emergiendo de ella, figuras que no eran humanas. En ese momento, su teléfono vibró con una notificación de noticias. Humo blanco en el Vaticano. Tenemos nuevo papa. Mientras Tomás leía la noticia, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El nuevo pontífice había elegido el nombre de Pedro II, rompiendo con la tradición de 2 milenios que evitaba usar el nombre del primer papa, y su apellido de nacimiento era romano. Petrus Romanus había llegado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. El nuevo papa anunció una renovación sin precedentes de la Iglesia. Se organizarían ceremonias especiales en Roma, coincidiendo con un raro fenómeno astronómico, un eclipse solar total visible perfectamente desde la ciudad eterna. Tomás había intentado alertar a las autoridades, a la prensa, a cualquiera que quisiera escuchar, pero nadie le tomaba en serio. Sus correos electrónicos quedaban sin respuesta, sus llamadas telefónicas eran ignoradas. Incluso sus antiguos colegas académicos le evitaban, preocupados por su obsesión poco saludable. Una noche, recibió una llamada de un número oculto. «Profesor Vidal», dijo una voz grave. «Mi nombre es Sebastián Lorente. Soy miembro de los custodios. Necesitamos hablar». Se reunieron en las catacumbas de San Calixto, lejos de miradas indiscretas. Sebastián era un hombre delgado, de unos 70 años, con ojos que parecían haberlo visto todo. «Los custodios del sello hemos protegido la verdad durante siglos», explicó. San Malaquías no escribió esa profecía por accidente. Era un código, una advertencia. La verdadera lista termina con el papa anterior a Pedro el Romano. Este último no es un papa ordinario. Es un signo. ¿Un signo de qué?, preguntó Tomás. «De que la barrera se está debilitando», respondió Sebastián. «Durante milenios hemos mantenido cerradas ciertas puertas. El ritual del eclipse está diseñado para abrirlas definitivamente». Tomás recordó el dibujo del pergamino, la estructura imposible reemplazando a la basílica. «¿Quiénes son aquellos que esperan en las tinieblas?», preguntó con voz temblorosa. «Entidades anteriores a la humanidad,
respondió Sebastián. Malaquías los vio en su visión. Seres que fueron expulsados de nuestro plano de existencia hace milenios. El ritual los traerá de vuelta. El día del eclipse, Roma estaba irreconocible. Miles de fieles se habían congregado en la plaza de San Pedro, donde el Papa Pedro II oficiaría una misa especial. Tomás y Sebastián se mezclaron entre la multitud, tratando de acercarse al altar. El viejo custodio llevaba un antiguo artefacto bajo su abrigo, algo que describió como la llave que cierra todas las puertas. A medida que el eclipse se acercaba a su totalidad, Tomás notó cambios sutiles en su entorno. Las sombras parecían moverse de forma extraña, independientes de los objetos que las proyectaban. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, y lo más inquietante, las expresiones de los cardenales que rodeaban al Papa habían cambiado, volviéndose vacías, inhumanas. Cuando la luna cubrió completamente al sol, sumiendo a Roma en una oscuridad antinatural, el Papa Pedro II alzó sus manos hacia el cielo y comenzó a recitar palabras en un idioma que no era latín ni ninguna lengua humana conocida. El suelo comenzó a temblar. Las palomas huyeron en pánico, y ante los ojos horrorizados de la multitud, la fachada de la basílica empezó a transformarse, sus piedras reconfigurándose en geometrías imposibles. «Ahora», gritó Sebastián, avanzando hacia el altar, con un crucifijo en su mano y manteniéndolo en alto. Pero era demasiado tarde. Una grieta luminosa apareció en el aire, justo encima del altar. A través de ella, Tomás pudo vislumbrar formas moviéndose, seres de tamaños colosales. «No es un hombre, sino una puerta», murmuró, comprendiendo finalmente el verdadero significado de la profecía. La luz del eclipse comenzó a regresar, pero no era la luz del sol, era algo más, algo que emanaba de la grieta que se ensanchaba sobre Roma. En ese momento, mientras las primeras extremidades imposibles comenzaban a emerger a nuestro mundo, Tomás comprendió la verdad final. San Malaquías no había escrito una profecía para advertirnos sobre el fin. Había escrito instrucciones para provocarlo. Gracias por acompañarme en este nuevo viaje a través del misterio y las sombras. Si te ha gustado esta narración, te invito a suscribirte y activar la campanita para que juntos sigamos explorando lo inexplicable. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas de las profecías olvidadas? Nos encontramos muy pronto en la siguiente historia. Dicen que aquellos que sobrevivieron a lo que ahora se conoce como el evento de Roma recuerdan poco de lo ocurrido. Las autoridades mundiales hablaron de un ataque terrorista, de alucinaciones masivas provocadas por algún agente químico desconocido. Pero, en las noches sin luna, cuando las sombras se alargan, muchos juran ver formas imposibles moviéndose por las calles de las grandes ciudades, figuras que no deberían existir en nuestro mundo. En cuanto a Tomás Vidal, nadie sabe qué fue de él. Su apartamento quedó vacío. Sus investigaciones desaparecieron. Es como si nunca hubiera existido. Lo único que quedó
Fue un pequeño cuaderno encontrado entre los escombros de la plaza de San Pedro. En su última página, escrita con letra apresurada, puede leerse una frase: la profecía no termina, es cíclica. Todo volverá a comenzar. Ellos ya están entre nosotros. Y debajo, una lista de nombres. Nombres de futuros papas que aún no han sido elegidos, continuando donde San Malaquías supuestamente terminó. El primer nombre de esa nueva lista ya ha sido confirmado.